Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre use a have to, ¿sí? El uso del have to. Su significado es tener que, ¿sí? Y lo utilizamos para expresar obligaciones externas, external obligation, right? Ahora vamos a combinar este have to con un tiempo de futuro, ¿sí? Vamos a combinarlo entonces con el future with will, ¿sí? Vamos a combinar este have to en esta ocasión con el tiempo de futuro, es decir, con el futuro con will. Future with will, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El have to es a que lo vamos a combinar, digámoslo así, a trabajar con el tiempo futuro, pero con el futuro con will, ¿sí? Con el auxiliar will. Es decir, que este have to lo usamos como un verbo. Su significado es tener que. Entonces lo vamos a utilizar como un verbo y solo tenemos que conjugarlo, digamos así, con el tiempo futuro con will, ¿sí? Anteriormente hemos podido ver el tiempo de simple present con el have to, simple past con el have to. Ahora vamos a ver futuro con will, ¿sí? Vamos a ver un tiempo de futuro con este have to. La interpretación o el significado que tiene el uso que le damos al have to sigue siendo la misma para obligaciones externas, ¿sí? Solo que lo vamos a ir viendo o conjugando con estos tiempos. Ya hemos visto simple present, simple past, ahora vamos a ver futuro, ¿sí? Futuro con will. Vamos a hacer ejemplos entonces para poder darle más sentido y comprenderlo mejor, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con una oración afirmativa. Vamos a hacer un primer ejemplo con affirmative form. Bien, vamos a iniciar entonces una oración afirmativa. Debo de poner primero el pronombre, ¿verdad? El pronombre personal o sustantivo. Seguido de eso viene el auxiliar, ¿verdad? El auxiliar will. Aquí está. Ahora, después del will, tiene que venir el verbo. Vamos a usar en este caso este have to, ¿sí? Entonces, el auxiliar will trabaja con los verbos, siempre deben estar en su forma base o infinitiva. Es decir, que have to es el que debo ponerlo en su forma base o infinitiva, ¿sí? Lo dejamos entonces como have to, ¿ya? I will have to. Y después del to, siempre viene el verbo en su forma base o infinitiva. Siempre después del to. ¿Sí? Entonces voy a utilizar el verbo cook. I will have to cook. Vean, en su forma base o infinitiva. Ahora puedo poner un complemento. I will have to cook for my guest. ¿Sí? I will have to cook for my guest. ¿Sí? Tenemos el pronombre personal, el auxiliar, ¿sí? Vean, este es el auxiliar, auxiliary. Este have to es el verbo que está en su forma infinitiva. Después de to viene un siguiente verbo, también debe estar en su forma infinitiva, siempre el verbo después del to. Y finalmente un complemento. For my guest. I will have to cook for my guest. Y como hemos indicado, este have to tiene la interpretación de tener que. Como es futuro, la interpretación será tendré que. ¿Sí? Esa es la conjugación entonces. I will have to, tendré que cocinar para mi invitado o mi invitada. ¿Sí? Tendré que cocinar para mi invitado. ¿Sí? Ahora, ustedes están viendo la forma afirmativa con el auxiliar will. Podemos también hacer las contracciones que hemos aprendido con el futuro con will. O sea, no cambia en esta parte de combinar el will, el auxiliar will, con have to. Es lo mismo que hemos aprendido anteriormente. Entonces sí sería muy bueno que puedan ir y darle una revisada a la clase con el futuro con will, donde hemos hecho toda la explicación, cómo trabaja ese tiempo, porque aquí estamos solo recordando. Es lo mismo, lo único que ahora estamos aprendiendo de este uso de have to y lo vamos a combinar con el will, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, puedo hacer también la contracción de I will. La contracción es
I'll. También la puedo hacer. I'll have to cook for my guest. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de una forma negativa. ¿Sí? Una oración en forma negativa. Es decir, que ahora el auxiliar will debe ir acompañado de not, ¿verdad? Para que sea negativo. Vamos a elegir entonces el pronombre. El pronombre they. They viene el auxiliar will, pero como está en su forma negativa, pueden ponerlo de forma completa, will not, o si gustan pueden hacerlo de forma contraída. En este caso yo voy a utilizar la forma contraída. De will not, la contracción es won't, ¿verdad? Es lo que quiero usar, forma contraída. They won't have to, debe ir siempre en su forma infinitiva porque es así como trabaja el will con los verbos. Ahí está, siempre en su forma infinitiva. Después del to, el verbo siguiente siempre va en su forma infinitiva también. They won't have to. Y ahora vamos a poner una acción. They won't have to. Vamos a ponerlo más aquí. To clear. They won't have to clear up. Ya está. Y la forma negativa. Bien, tenemos el verbo, está en su forma base o infinitiva. They won't have to clear up. ¿Sí? Lo que he hecho es poner el pronombre personal, después del pronombre viene el will not, pero yo he usado contracción de will not, won't. El verbo have, el have to va siempre en su forma infinitiva, porque es así como trabaja el will, ¿verdad? Después del to, el verbo siempre debe ir en su forma base o presente o infinitiva, ¿sí? Ahora, esa es la forma negativa. Vamos a ver un ejemplo de forma interrogativa. ¿Sí? Interrogative form. Entonces, como es interrogativa, ahora debemos poner primero el auxiliar. El auxiliar will en este caso. Luego que viene, cuando es pregunta, el pronombre personal o sustantivo. Vamos a elegir el pronombre, ¿sí? El pronombre you. Will you have to, por supuesto. Ahora, después del to, un verbo en su forma infinitiva. Will you have to? ¿Ah? Will you have to? Will, recordemos, el auxiliar primero, porque es pregunta. You es el pronombre, ¿verdad? You es el subject pronoun, el pronombre personal. Ahí tenemos have to, lo estamos dejando en su forma no base o infinitiva sin hacerle ningún cambio, porque así trabaja el will, ¿verdad? Después de to, vamos a poner un verbo. Siempre después de to, el verbo en su forma base o infinitiva, ¿sí? Siempre. Then, will you have to make? Will you have to make the dinner? Y el signo de interrogación. Question mark, porque es una pregunta. Will you have to make the dinner? ¿Eh? Ahí está, después el to, el verbo make, está en su forma base o infinitiva. Ahora puedo responder a esta pregunta también si gusto. Puedo dar, una respuesta utilizando short answer, dando respuestas cortas, ¿sí? Puedo utilizar short answer. Entonces, voy a dar la respuesta positiva y negativa utilizando este short answer. Bien, para short answer solo necesito el pronombre personal y el auxiliar que está utilizando esa pregunta. Bien, entonces si me preguntaron, will you have to make the dinner? ¿Sí? Tendrás que hacer, ¿no? La cena, ¿tendrás que hacer la cena? Voy a responder de forma afirmativa. Yes. I, estoy respondiendo con el pronombre, ¿sí? No puedo responder you. ¿Por qué? Porque digamos que me están preguntando, no dice, tendrás, te preguntan a ti. Entonces tú cuando respondes con tu persona, ¿no? Usamos el pronombre I.
Entonces es por eso que es correcto responder esta pregunta con el pronombre I. Yes, I y el auxiliar es el will. Es lo único que debo usar para la respuesta corta. ¿Sí? Yes, I will. Y si no, no tendría que ser esto. No, I won't. El auxiliar, ¿no? Ahí está la apóstrofe. Yes, I will. No, I won't. ¿Sí? Es lo único que utilizo para las respuestas cortas. Short answer. Pero, teacher, si yo deseo una respuesta completa, una respuesta larga, también pueden hacerlo. Vamos entonces. La pregunta es, will you have to make the dinner? Si la respuesta la quiero dar una respuesta completa, larga, pues hago yes. Digo, I will have to make the dinner. Si es forma negativa, no, I won't have to make the dinner. ¿Sí? Esa es una respuesta larga, completa. Y aquí yo les estoy dando un ejemplo de short answer. ¿Sí? Recuerden que el auxiliar de este tiempo es el will, ¿sí? Have to no es verbo, no es auxiliar, no es un verbo modal o defectivo, ¿sí? Está trabajando solo como un verbo, pero su significado es este, tener que. Y como no es un auxiliar, ni un verbo modal, ni nada de eso, entonces necesita de auxiliares, ¿sí? Como hemos visto, de los auxiliares del simple present, del auxiliar del simple past, y en este caso del auxiliar del futuro, ¿okay? Estamos utilizando futuro con will, ¿sí? Entonces, según eso, según las reglas de cada tiempo gramatical, podemos conjugar el have to, ¿sí? Utilizando los auxiliares del tiempo correspondiente ¿no? que deseemos usar. Si quiero expresar este have to en presente, si quiero expresar el have to en pasado y si quiero en este caso expresar el have to en futuro. Sí, vamos a leer una vez más las oraciones para practicar nuestra pronunciación. Let's start. The first sentence. I will have to cook for my guest. I will have to cook for my guest. The next, they won't have to clear up. They won't have to clear up. The next, will you have to make the dinner? Will you have to make the dinner? Yes, I will. No, I won't. Bien, chicos, sería todo por la clase de hoy acerca de este have to combinado con future with will, futuro con will. Recuerden, si les gustó la clase de hoy, de darnos like, suscribirse a la página y compartir, que con eso nos ayuda mucho. Nos encuentran como Latin American English TV. Siguen después.